por Zoom. Mi nombre es Angélica María Roldán, pero todo el mundo tiernamente me dice Angie Roldán y me encanta. Soy enfermera especialista en administración en salud, docente universitaria y speaker en nutrición y salud. Entonces, desde ese quehacer voy a hablarles no solamente como profesional de la salud, sino también como mamá. ¿Qué cosas me hubiera encantado a mí que alguien me hubiera dicho para no haber cometido los errores que cometí con mi hija? Y desde ese pensamiento quiero que ustedes se lleven esta información, que digan, qué rico haber sabido esta información y ahora que la tenemos, vamos a compartirla con el mayor número de personas. Esta charla no solamente va dirigida para las personas que tienen niños, sino cualquier persona, docentes, personas que tienen contacto con la población menor de 18 años, porque esta población es muy vulnerable en el sentido de que ellos fácilmente pueden recibir muchas cosas y desde el desconocimiento podemos cerrar y es ahí donde vemos que hay tantos niños enfermos. Y quiero, ya voy a compartir aquí, espera un momentico, que compartir pantalla. ¿Ahí se ve Mile? O Mayra o alguna de las que está, que se Sí, ve. querida, perfecto. Okay. Ponerlo en modo presentación. Sí, ya lo corro. Listo. Entonces vamos a mirar aquí. Bueno, como les dije, entonces hoy vamos a hablar entonces cómo tener ese Halloween saludable. Cuánto dulce puede comer nuestro hijo sin que eso llegue a afectar la salud de nuestros niños. Y esto es súper importante porque ahora en noviembre arrancamos una fecha donde todo el mundo comienza a decir, se dispararon las consultas en urgencias. Un gran número de niños que vienen con enfermedades respiratorias, que vienen con problemas gastrointestinales, menores que comienzan a presentar alergias y qué decir de las famosas pataletas y muchas cosas que comienzan a presentar y experimentar los niños. Pero lo más importante es que en noviembre arranca el mayor número de consultas y pensamos que es por el cambio climático. Pero hoy les voy a mostrar que no solamente tiene que ver con el cambio climático, sino en la exposición que están nuestros niños en el alto consumo de azúcar durante este mes de octubre. Porque como ya les conté, no solamente es el 31, sino todas las veces que nuestros niños han sido invitados a una fiesta o a una actividad. ¿Listo? Entonces, como ya me presenté, quiero mostrarles un poquito de estadísticas. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo cómo se comporta un país ante una enfermedad, yo puedo tomar decisiones mucho más sabias. Y eso es lo que nosotros queremos aquí, que ustedes tengan, nosotros todos tenemos una sabiduría, pero queremos que volvamos a retomar, a despertar y mirar cómo era antes y cómo es ahora y por qué tenemos tantas enfermedades. Y miremos que en Estados Unidos se está diciendo que hay un promedio de que los niños en Halloween, solamente en Halloween, no me estaba refiriendo a los otros días anteriores en el mes, sino que pueden llegar a comer entre 3.4 libras de dulce. Es decir, que un niño puede llegar a comer hasta 7.000 calorías. 3 tazas de azúcar equivalente a 220 sobres de azúcar, ¿sí? Cuando uno dice, pero eso es intolerable entre la vida, entonces ahí vemos al niño que se queja de dolor de estómago, el niño que después comenzó a presentar caries dental, el niño que comenzó a presentar rinitis, sinusitis y múltiples enfermedades y que muchas veces no lo asociamos a esta festividad, ¿listo? Y recordemos que no estamos en contra de la festividad, cada uno decide si lleva a sus niños o no. Lo que queremos es que sea un Halloween saludable, que el niño pueda disfrazarse si así lo quiere y está bien con su familia, hacerlo, pero que sea algo que no implique que tenga alteraciones en su salud. Y si nos vamos a Colombia, aunque sé que hay personas conectadas de Estados Unidos y de Puerto Rico, quiero decirles que aquí en Colombia nosotros tenemos que 3 de cada 100.000 niños pueden llegar a sufrir de diabetes mellitus, ¿sí? Y esta diabetes mellitus es porque nuestros niños están presentando alteraciones y trastornos metabólicos. Y cuando vemos esos trastornos metabólicos, están asociados al alto consumo de azúcar. Así que si tú, papá, mamá, cuidador, ya tienes un niño que viene con unos antecedentes familiares, que ya ese niño presenta una patología previa, es decir, una enfermedad previa de diabetes, de trastornos metabólicos, si ese niño ya viene con problemas de alergias, de rinitis, de sinusitis, de alteración de su estado de ánimo, pues entonces más todavía tenemos nosotros que como padres de familia decir, no más vamos a permitir que nuestros niños estén expuestos a esta cantidad de azúcar, ¿listo? Y miren este dato importante, dice que el 93% de los menores de 18 años tienen ya un problema de caries dental y problemas de salud. Es decir, que nuestros niños
ante el alto consumo de azúcar vienen siendo expuestos. Y lo más duro y tenaz que comenzamos a ver es que están expuestos desde muy pequeñitos. Normalmente un niño entra entre los 0 y los 6 meses de vida, debería ser expuesto a la leche materna, ¿cierto? Otras por algo cultural o porque definitivamente mamá no pudo, porque tiene una enfermedad, pues no pudieron darle lactancia. Pero los niños que están a partir de los 6 meses que entra la lactancia, la alimentación complementaria, comenzamos a ver que ya en ese alimento que le van a comenzar a dar de niño, comienzan a agregarle azúcar. Cuando el niño, su paladar está listo solamente para saborear el sabor que tenía sobre la leche materna. ¿Cuál era? Era un sabor como saladito. Las que son mamás, según llegan a probar su propia leche, la leche materna tiene un sabor como saladito. Es decir, que las papilas gustativas de nuestros niños estaban listas para saborear los alimentos que eran de esas características, no para el dulce, ¿sí? Para el dulce tenemos las frutas y tenemos los vegetales. Entonces comenzaron a agregarle azúcar al teterito del niño, a la compota, y comenzamos a modificar esa sensación de sabor que debe percibir el niño. Y obviamente, recuerden que el azúcar es más adictiva que la cocaína. 10 veces más adictiva que la cocaína. Y eso hace que cuando tú pruebas, eso manda, como hagan de cuenta, como si hubieran juegos pirotécnicos, que tú mandaras a la boca ese poquito de azúcar que ustedes dicen, no, es que es muy poquito, eso hace una explosión en tu boca y esa sensación manda esas señales al cerebro y comenzamos a crear la adicción. Hemos visto personas que se vuelven adictas de una sola vez a la cocaína, pues tal cual sucede con el azúcar. Con el azúcar nos volvemos adictos y tenemos muchos signos y síntomas que nos muestran cuál es la adicción. Pero hoy nos vamos a enfocar entonces un poquito más en los niños. Entonces quiero mostrarles que la Organización Mundial de la Salud decía que todo lo que se define como azúcar son todo lo que es monosacáridos y disacáridos, es decir, todo lo que yo le añado a la comida de azúcar, ¿sí? Y la gente piensa que solamente es azúcar la que está en la mesa. No, puede ser la miel, puede ser la panela, puede ser el zumo de fruta, los jarabes, ¿sí? Todo lo que nosotros comenzamos a industrializar es malo. Y eso ya no es un alimento, es un químico. Hay gente que me dice, no, Angie, pero es que si es de la caña es natural. Claro, sería natural, pero lastimosamente fue procesada, ¿sí? Y se le colocó químicos para que se viera blanca, para que tuviera ciertas características. Entonces, ahí estamos modificando realmente las propiedades. Y eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que existe una evidencia científica que todo esto que decimos azúcar añadida, jugos, refrescos, zumos y que vienen cargados y más los productos ultraprocesados, lo único que generan en nuestros niños es aumento de peso, obesidad, alteraciones en su dentición, la famosa carie dental y múltiples patologías más. Entonces, miremos de que es una festividad muy bonita, pero si nosotros sabemos trabajar de forma correcta y conducimos a nuestros niños, si somos nosotros papá, mamá, cuidador, quien tomamos las riendas, créanme que ese niño puede disfrutar su Halloween sin llegar a decir que en noviembre van a comenzar a padecer de todas estas enfermedades que les vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, ¿qué datos tenemos que tener en cuenta? Primero que todo, miren, una cucharadita de azúcar es suficiente para que a usted se le apague el sistema inmunológico. Y uno dice, ¿una cucharadita? Claro. ¿Y cuántas cucharaditas de azúcar estás consumiendo tú en el café, en el jugo, malas bebidas que le empacamos en la lonchera a nuestros niños? ¿Sí? Estamos ante grandes cantidades. Una botella de gaseosa puede tener de 14 a 16 cucharadas de azúcar. Y si con una puedo apagar el sistema inmunológico, imagínense qué pasa con 16. ¿Cuánto podemos llegar a generar eso? Y esa apagada del sistema inmunológico puede ser por 5 horas. Y es ahí donde nosotros decimos, no, ese niño es incontrolable, uno no sabía qué hacer, ese niñito brinca, salta. Bueno, ahí tenemos la respuesta y el porqué. Y es importante que sepamos de que venimos satanizando hace mucho tiempo los carbohidratos y existen unos carbohidratos simples y unos complejos. Y los carbohidratos simples son esos famosos azúcares, ¿sí? Que hacen que nuestra dieta comienza a presentar alteraciones y altera nuestro cerebro. Y por eso es tan importante que sepamos escoger entre carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Entonces, ¿simple qué es?
todo lo que sea azúcar de mesa, azúcar añadida, gaseosas, refrescos, néctares, yogures, papillas de frutas, y las menciono porque sé que se saca en Halloween no solamente a los más grandecitos, sino también desde bebecitos, ¿sí? Y los famosos cereales de caja, cereales que realmente no es un cereal, es simplemente un químico manipulado, inflado con un muñeco alusivo para que los niños les sea llamativo. Entonces tenemos al tigre, tenemos al elefante, cosas súper llamativas que lo único que hacen es alterar a estos niños, generando alteraciones en su microbiota. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque es importante que ustedes sepan eso. Entonces quiero que miren esta imagen y siempre la coloco en todas las presentaciones, porque si ustedes se aprenden esto, de aquí en adelante siguen tomando decisiones correctas para toda la vida. Y para los que están en Instagram, se los voy a colocar en los estados para que la puedan ver. El azúcar tiene un impacto muy importante en el sistema inmunológico. Y recordemos que el azúcar, al ser un carbohidrato simple, pasa derecho hacia la sangre. Y por eso me encanta colocar esta imagen aquí. Ustedes ven estos son células que parecen huevitos. Y esos huevitos tienen que estar todos juntitos uno con otro. Y estas vellosidades que vemos acá arriba, que parecen unos pelitos como los de Bart Simpson, es el que se encarga de identificar que lo que está entrando de comida, si es realmente comida o no, si es un virus, si es una bacteria, si es un alimento ultraprocesado, si es una vitamina, un mineral, sí, identifica, y así debería ser. Entonces, cuando yo tengo un alto consumo de productos ultraprocesados, de azúcares en alta cantidad, lo que hace es que eso rompe esas costuritas que están entre una y otra. Y al romper esas costuritas, permiten que todo pase derecho. ¿A qué? Al sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque pasa directamente al torrente sanguíneo. Y cuando pasa al torrente sanguíneo, todo se absorbe de una. ¿Y qué pasa cuando todo se absorbe de una? Inmediatamente se elevan los picos de insulina y es comenzamos a mirar que el niño dice, me siento mareado. Es que yo tengo que comer ya rápido porque si no me mareo. Es que acabo de comerse un dulce y entonces se le fueron las luces al niño. Claro, pasó directamente. ¿Y qué hace entonces la insulina? Al ver que dice, Dios, ¿qué hago con tanta azúcar? Mira, llegó azúcar por todos lados, ya había azúcar en las frutas que había comido el niño, le echaron en el jugo, en el café y ahorita está comiendo estos dulces. ¿Qué hago con tanta azúcar? Entonces comienzan a trabajar todos los órganos de forma rápida a ver qué se hace y buscar dónde depositar esa azúcar. Como a veces no encuentra dónde depositarla, comienza a pegarla en sitios estratégicos, el estómago, la papada, el brazo de la tía o el brazo de murciélago, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los sitios donde nosotros hacemos adherencia de tejidos adipocitos. Entonces, por eso es tan importante que como así como nos cuidamos nosotros, y yo veo que muchas mujeres ahorita están cuidando ellas, pero yo digo, ¿te están cuidando también a tus hijos? Tú estás cuidando a tus hijos en tu alimentación, no solamente lo que tú comes, es los hábitos que tú has adquirido y que los puedes llevar a tus hijos, ¿listo? Entonces, todo esto, lo que les contaba de esas celulitas, si ellas se alteran, ¿qué comienza a pasar? Comenzamos a ver que el niño comienza a tener alteraciones y va comenzando con estados de inflamación. ¿Y qué aparece? Niños con gastritis. Y me toca ver todo el tiempo niños con gastritis desde 4 años. Niños con duodenitis, niños con estados de reflujo, niños que son con alteraciones a nivel de su comportamiento y son niños que fácilmente si les pones a que haga una figura se frustran rápidamente, tienen estados de ansiedad, las famosas pataletas. Muchas veces los estados de pataletas están asociadas a un intestino que está comprometido, un intestino que está intoxicado, a un intestino que ya no tiene flora intestinal porque lo fuimos expuesto por mucho tiempo a grandes cantidades de azúcar. Entonces, aquí la invitación que hacemos es que no le vas a dar ahorita en Halloween. Sí vamos a darle y ahorita yo les voy a explicar cómo vamos a hacer para dosificarlo. Pero lo importante es que no permitamos que nuestros niños sean expuestos a tanta cantidad de azúcar. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque así como comenzamos a tener alteraciones en su estado de ánimo y ahí la irritabilidad, la frustración, también comenzamos a presentar problemas intestinales. Entonces, el niño que todo el tiempo está con gases, con eructos, que se queja de muchísimo dolor abdominal, en los niños es muy frecuente. Uno todo el tiempo escucha al niño, dolor abdominal, me duele la pancita, ¿sí? También los niños que tú lo ves que están con cansancio, con fatiga, que no se concentran en el colegio, que tú los colocas a hacer algo y ese niño no logra concentrarse, la falta de apetito o el extremo que se quieren comer y abren la nevera y se quieren comer todo. Y ahí también como papá y mamá, ¿qué tenemos en la nevera?
La invitación es qué colocamos en la alacena, qué colocamos en la nevera. Que si el niño le atacó el hambre, vamos a darle agua y si ya definitivamente es hambre, pues obviamente un alimento que sea suficiente y que le aporte la información nutricional requerida a ese niño. ¿Listo? ¿Y qué más aparece cuando ese sistema inmunológico se resetea y se daña por el impacto del azúcar y de los productos ultraprocesados? Pues obviamente comienzan a aparecer gripas frecuentes. Es el niño que en noviembre comenzamos a ver rinitis, sinusitis, asma, el niño que está todo el tiempo con gripas frecuentes, que lo vemos pegado a un oxígeno. Entonces, aquí la invitación también nuevamente es, mucha gente dice, ay, pero ¿cómo le vamos a amargar a los niños su Halloween si su anhelo es salir a comer y pedir dulces? Pero imagínate, y te voy a dar otro escenario, imagínate que este día sale el 31, pide sus dulces o todos los que ha comido en este mes, y luego llega noviembre y tienes que ver a tu hijo en una sala de urgencias, conectado porque no puede respirar, a tu hijo con un dolor abdominal quejándose a medianoche y tú sin saber qué hacer, a un niño que todo el tiempo está con amigdalitis, a un niño que ya le dijeron, hay que sacarle las amígdalas porque no hay nada más que hacer, a ese hijo que te están llamando del colegio y te mandan en el último periodo y te dicen y te enloquecen diciéndote los profes, ya no sé qué hacer más con su hijito, mire a ver qué va a hacer, ¿sí? O los niños con trastornos de déficit de atención, es decir, todo este tipo de cosas que vemos y que a veces lo vemos en el cotidiano y pensamos que es normal, pues no es normal. Todo nace en el daño que le hicimos a la flora intestinal. ¿Y por qué es tan importante la flora intestinal? Porque justamente en los 7 primeros años de vida es donde esos niños crearon memorias inmunológicas, es decir, crearon los anticuerpos necesarios para que cuando llegara una enfermedad como tipo COVID, ya el niño reconozca ese COVID. A que llegó la gripa tal, ya el niño reconoce, el cuerpo de su niño reconoce esa enfermedad y así se pueden defender. También en esta flora intestinal es donde se produce el 95% de la serotonina y del GABA. ¿Y qué es la serotonina? La hormona que hace que los niños estén felices. Como deberían estar todos los niños. Deberían estar felices nuestros niños. No tristes, amargados, frustrados, irritables, con pataletas. ¿Listo? Y el GABA es el que hace que tu niño se calme, ¿sí? Que ese niño fácilmente, como si estuviera en estado meditativo, que le dijeras, vamos a respirar profundo y sueltas. Así debería ser cuando un niño tiene una buena cantidad de GABA. También tiene mucho que ver con el crecimiento neural. Y esta partecita me encanta porque es ahí, si ustedes llegaron a ver, ¿cómo era la de donde está la ira y todo? Bueno, se me olvidó ahorita el nombre de la película. Y ahí hablan acerca de cómo Intensamente. intensamente, eso, gracias, Mimile. Entonces, ahí nos muestran cómo nosotros creamos habilidades, se crea el camino neuronal, pero también los recuerdos. Y muchas veces decimos, es que yo no recuerdo nada de mi niñez. Claro, pueden haber cosas que yo inconscientemente bloqueé para no sufrir, pero también pueden estar asociadas a que mi camino neuronal y mi crecimiento neuronal no está siendo correcto para poder tener esos recuerdos, para tener acceso a esa información. ¿Listo? Y obviamente está relacionado con la digestión y la absorción de los alimentos. Entonces, aquí que vamos a ver, es triste ver estas imágenes, pero esto es el efecto que genera el consumo de azúcar en la salud de los niños, ¿sí? Y no solamente Halloween, vamos a hablarlo de todo el tiempo. Entonces, nos aparecen niños muy pequeñitos con sobrepeso y obesidad, niños que se vienen en estados de ansiedad y tristeza porque en el colegio le hacen bullying, le hace bullying en la misma casa, le hacen bullying los profesores, le hacen bullying muchas personas por ese sobrepeso o obesidad, ellos mismos, cómo se altera su autoestima y los que, por ejemplo, los que son psicólogas aquí, que lo saben, cuánto afecta el verse al espejo y el amor propio, el no sentirse suficientes y que tal vez el niño dice, no, pero es que después se le pasa. Créanme que todo lo que pasemos en nuestra niñez nos va a marcar cuando seamos adultos y vas a encontrarte el adulto que no se siente suficiente, el que no se siente capaz. Entonces, no es solamente es que digamos que él es gordito ahorita y luego va a bajar de peso, sí, pero aquí a nivel de mi cerebro y a nivel emocional quedan unas heridas profundas, ¿sí? No solamente las marcas que me va a quedar a mí de las estrías, son las marcas emocionales. Entonces, por eso es tan importante regular el consumo de azúcar. ¿Y qué decir de las alteraciones en el comportamiento? Ese niño que definitivamente, miren la imagen aquí, mientras la una está mirando a la cámara, el otro está brinque, salte, haciendo de todo, como cuando en estos días llegué a la casa y la casa estaba destruida por la perra, ¿sí? Y entonces imaginen que no fuera su perrito, sino que fuera su hijo que le destruye la casa,
¿sí? Y cuando miramos tenía que ver y estaba relacionado con el alto consumo de azúcar. También es importante la parte de los problemas de concentración, de memoria, esos niños que no logran memorizar, esos niños que no logran asimilar y hacer asociaciones, esos niños que tú ves que sufren mucho en el colegio. Obviamente, recuerda que todos tenemos niveles de inteligencia diferentes y tu hijo debe estar de acuerdo a eso, ¿sí? También no podemos colocar un pececito en un árbol. Pero si ya también comenzamos a ver que sus problemas es de concentración, que pasó un pajarito y se fue con el pajarito, pues entonces ya sabemos que es problemas de concentración y obviamente la memoria y el aprendizaje. También es importante que nosotros veamos en el consumo de azúcar, y coloco esta imagen y me parece tenaz que todavía en esta época veamos niños como la primera imagen, niños con los dientes totalmente dañados, con encías dañadas. Y esto, las caries, son producidas por algo que llaman Streptococcus mutans, que es el que produce la caries. Pero para que esa caries se produce es porque ese niño no tuvo un buen cepillado de dientes. Dos, ese niño ha estado expuesto a un alto consumo de azúcar. Y tres, ese niño no tiene usos o no tiene sus hábitos regulares y ni siquiera se usa la seda dental. Y aparte de eso, son niños que también muchas veces los acuestan a dormir con el tetero. ¿Y qué tiene ese tetero? Una leche X, ¿sí? Con K o con cualquier otra, que está cargada de azúcar. Y el niño se acuesta a dormir con el tetero en la boca, aparte de eso de hacer una otitis, hacen una caries. ¿Listo? Entonces, miremos una segunda. Niños de ya muy pequeñitos. Para mí es demasiado desgarrador ver niños con diabetes mellitus, ver niños con trastornos metabólicos, con niñas ya de 12, 13 años con ovario poliquístico, niñas con hipotiroidismo, ver niños que tienen hipertensión, alteraciones metabólicas, es decir, tantas cosas que se producen que fueron y que pueden haber sido trabajadas desde el control del consumo de azúcar y de los productos ultraprocesados. Y aquí miramos una tercera imagen, sistema inmunológico. Ya les conté, el sistema inmunológico se resetea literal con una sola cucharada de azúcar y se apaga por 5 horas ese sistema inmunológico. Y en 5 horas mi niña salió o mi niño salió a la calle y justo por ahí pasó alguien, estornudó y tiró todos sus bichos y ya, ahí cogió la gripa y dice, no, es que es la temporada de lluvias. No, no es la temporada de lluvias. Es porque su sistema inmunológico estaba bajito y estaba en ese momento expuesto. ¿Listo? Miremos por acá qué más nos podemos generar. Envejecimiento celular. Y lo coloco que a pesar de que el envejecimiento lo vemos muy relacionado a nosotros los adultos, también tiene que ver mucho con los niños, ¿sí? Las células tienen que hacer una replicación diaria, ya todos los días se están replicando y produciendo, pero si nosotros tenemos a esa célula expuesta a un gran contenido de azúcar, esa célula no se va a poder replicar como debe ser. Y es ahí donde comenzamos a ver muchas alteraciones a nivel de su sistema inmunológico y a nivel de múltiples enfermedades. Aparecen también la mala absorción de muchos micronutrientes y también de otros nutrientes, por ejemplo, como el calcio, el magnesio, los niños que no absorben las proteínas, niños que no tienen una buena regulación de su cromo y comenzamos a ver niños que todo el tiempo están durmiéndose, así como vemos a este niño al lado del plato. Durmiéndose en clase, niños que todo el tiempo están cansancio, con fatiga, y esto es asociado a que su cuerpo está tan inundado de azúcar que ya no es capaz de regularlo y entonces lo que hace es que se apaga ese niño totalmente como si se apagara un bombillito, así tal cual como sucede con los niños. Y esta última que la dejo porque me atañe a mí dentro de mi profesión, que es el cáncer. Y está muy ligada con la primera imagen. Las células cancerígenas, y quiero que se queden esto grabado, las células cancerígenas se alimentan de azúcar. Ellas son glotonas de azúcar. Recuerden eso, son glotonas de azúcar. Así que si tú sabes que tienes una historia familiar donde han tenido cáncer y yo tengo hijos, ¿qué voy a hacer? No voy a permitir que se enciendan esas alarmas. No voy a permitir que ese bebé tenga un posible cáncer. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Evitemos el azúcar para ya sea que prevengamos un cáncer o si ya lo tenemos, evitemos esa replicación a nivel de ese cáncer. ¿Listo? Y bueno, vamos viendo por aquí qué tips vamos a tener en cuenta ahorita en Halloween. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta como papá, mamá, cuidador y docente. ¿Qué vamos a hacer? Ya el niño vino expuesto toda esta semana, ¿sí? Ya lo que fue, fue. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer hoy? Bueno, la invitación es que el día de Halloween
vamos a hacer lo siguiente. Lo primero, vamos a alimentar a esos niños muy bien. Vamos a darle un buen plato que tenga una buena cantidad de proteína, que esa proteína sea pollito, que sea carnita, ¿sí? Una cantidad, recuerden que la proteína nosotros tenemos que darla de acuerdo al puño, ¿no? Entonces, el puñito del niño es la cantidad de proteína que se necesita de niño. Las dos manitos así es la cantidad de ¿qué? De vegetales, ¿listo? Y el puñito pequeñito nos está hablando es del carbohidrato que debe ser el niño, que puede ser una papa, puede ser yuca, puede ser arroz. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros colocamos una buena cantidad de comida a ese niño se va a ir lleno, se va a ir lleno para esa actividad que estaba participando y ya no va a querer comer de todo. Entonces, esa es la primera. Segundo, dale mucha agua durante todo el día. Como dicen, como decimos aquí en Colombia, embúchelo de agua, ¿sí? Y cuando decimos que le den muchísima agua, estamos refiriendo a que puede ser el agüita sola o puede ser con alguna de las bebidas que el niño prefiere. Y yo le coloqué de las bebidas Fusion porque sé que muchos niños ya consumen las bebidas Fusion desde muy pequeñitos, muchos desde los 6 meses, y sabemos el impacto que tienen. Entonces, si yo le voy a dar algo a mi niño, en vez de darle una gaseosa, darle que está cargada de químicos, un zumo, un jugo, pues más bien entonces le doy una de las bebidas Fusion que están cargadas de nutrientes y lo que estamos es hidratando y dándole alimentación. Porque si no sabías, los productos Fusion son 100% naturales, no tienen azúcar, no tienen químicos y lo que hacen es ayudar a mejorar la nutrición de nuestros niños. Por ejemplo, miren, Floralit. ¿Qué es el Floralit? Es una bebida a base de probióticos que lo que ayudan es que ese sistema inmunológico esté alto, a que se absorben bien los nutrientes y que el niño desee tomarse algo que sabe delicioso a granadillita. Y vamos a ayudar a que el sistema inmunológico esté alto, así como la serotonina y el GABA que les mencioné al principio. También el Nutraday. ¿Qué es el Nutraday? Es una bebida que sabe a fresa, que está cargada de muchos antioxidantes y los antioxidantes son los que combaten los radicales libres y hacen que ese niño tenga la cantidad de vitaminas y minerales que necesita. Y ustedes van a decir, ¿y para qué yo le voy a dar vitaminas y minerales? Pues yo te invito a que cada vez que tú vas y llevas a tu hijo al pediatra o lo llevas al control de crecimiento y desarrollo, recuerden que siempre le dan micronutrientes. Bueno, aquí se los damos en un sobrecito que se diluye en agua y sabe súper delicioso y le va a colocar la información que necesita tu niño. También podemos darle proteínas. Las proteínas nos ayudan a complementar la nutrición. No quitamos la comida, complementamos la nutrición y ayudamos a que ese sistema inmunológico también se active. Además que generamos saciedad. Recuerden que fue lo primero que les dije. Vamos a darle comida a nuestros niños antes de que salgan a pedir los dulces. ¿Listo? Y obviamente podemos también dar otro tipo de productos, por ejemplo, el Ganomás Capuchino, el Veramás, que ayudan a subir el sistema inmunológico y que saben delicioso. Además, que aportan la cantidad también de vitaminas y minerales que necesita. ¿Qué más es importante? El día antes o unas horas antes de que el niño salga a pedir los dulces, vas a coger una zanahoria y vas a rallar esa zanahoria. ¿Listo? Sin la cáscara, ¿no? Vas a rallar esa zanahoria en la parte más delgadita y le vas a dar a cucharear a tu niño. Sabe rico, todos los niños les gusta la zanahoria. Le vas a dar a comer esa zanahoria y ¿qué vamos a hacer con eso? Que a nivel de, cuando estábamos en la universidad, nosotros vimos una clase que se llamaba herbolaria y decían que todos los alimentos, todas las plantas, al parecerse a un órgano específico, trabajaban sobre ese órgano. ¿Y a qué se parece la zanahoria? Al páncreas. Entonces va a trabajar sobre el páncreas. Entonces vamos a estimular a ese páncreas que trabaje de forma correcta. Entonces le rallamos una zanahoria antes de que nos vamos a comer los dulces. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ofrecerle frutica, podemos hacer unos pinchos deliciosos de fruta y ahorita les vamos a dar unas recetas que me encantaron, que las saqué del perfil de Diana Liz y las invito a que la sigan, Diana Liz 09, quien nos muestra un poquito de cómo tenemos que preparar cosas ricas para nuestros niños. Entonces podemos utilizar, hacer combinaciones deliciosas sin tener contenido de azúcar. Es importante que estas preparaciones las podamos hacer en casa y con los ingredientes que allá aparecen que son demasiado fáciles de conseguir y lo más importante es que no tienen azúcar, no tienen químico, no tienen espesantes y nada que pueda alterar la flora intestinal de tu niño. ¿Qué más es importante? Vamos a llevar a nuestro niño con una calabacita o una bolsa pequeña, no la calabaza grandísima y la super bolsa grandísima, no, vamos a salir con esa calabacita y le vamos a decir, lo que recojas aquí
es lo que nos vamos a llevar para la casa, ¿listo? Y ustedes como papás revisen esas fechas de esos productos. Si el niño es de los que ya está un poco más grandecito y salen solos, te invito a que le enseñes a mirar a tu hijito también para que no van a comer. Recuerden que en esta época hay muchas personas que les gusta hacer daño, ¿sí? Y entonces pueden llegar a ver cosas que no son realmente un dulce, sino que puede ser alguna droga, algo puede ser veneno, bueno, muchas cosas. Entonces, importante revisar esas fechas que vengan bien empacadas. Segundo, de todo lo recolectado, ofrécele uno o dos dulcecitos de ahí, o máximo 4, que ya tú hayas dicho, no es que ya viene comiendo de toda la semana. Y luego, ¿a qué te invito? Comienza a generar estrategias con tu hijo, porque vamos a hacer pactos con nuestros hijos. Y entonces le podemos decir, bueno, de estos dulces que recolectamos, no todos se van a comer, y explícale, por eso coloqué aquí, recuerda que tu hijo es muy inteligente, y si le explicas con amor, entenderá. Explícale que el dulce, lo que puede hacerle, que mira, puede producirte obesidad, te puedes poner triste, te puedes ir mal en el colegio. Todo eso si lo explicamos desde el amor, los niños van a entenderlo. Entonces, creemos estrategias. Entonces, podemos hacer de que el niño se coma un dulce una vez a la semana, ¿sí? De todo lo que tenía. ¿Y qué te invito yo a ti, papá? Bueno, me le tapan los oídos al niño Mayra. Escóndale los dulces, bótenlos, ¿sí? No los dejen a la vista, porque la tentación, recuerden que ya sabemos que el dulce es adictivo. Entonces, en mi caso yo hacía eso, yo cogía y los dulces se desaparecían. Nadie sabía de los dulces, ¿sí? Y esa era una forma muy chévere y ya después ni se acordaban de los dulces, ni se acordaban. Por ejemplo, hoy veían que en un grupo decían, vamos a recogiendo dulces. Y yo decía, ¿cuántas bolsas de dulces van a recoger en esta unidad y cuántas bolsas en este grupo de trabajo y tantas cosas que definitivamente no le hacen bien? Y nosotros como personal de la salud también exponemos a nuestros hijos. Entonces la invitación es simplemente a trabajar desde el amor, desde la conciencia, el conocer esta información que te dimos en el día de hoy, a que tú simplemente la cojas, la lleves, la migres y comiences a trabajar en esta forma de pensar de que nuestros niños merecen tener una vida saludable, ser niños felices, no niños hospitalizados, conectados a una máquina de diálisis, no con un cáncer, no con una diabetes. No hay nada más triste ver un niño que no pudo salir al descanso, sino que salió corriendo a colocarse la insulina. Eso es súper duro para uno. Entonces, aquí la invitación es que este Halloween disfrútalo con amor delicioso, pero hazlo desde la conciencia. Coge estas estrategias que te dijimos y llévalas a tu familia y siéntate con tu niño. Ellos van a entender claramente. Y desde eso vamos a hacer que este Halloween sea fabuloso. Ojo también, no vas a descuidar a tus niños, no los mandes solos. Sabemos que en la calle hay mucha exposición, eso no tiene nada que ver con eso, pero hay muchas exposiciones, así que tratemos de cuidar más a nuestros niños y simplemente decirte que muchísimas gracias. Esperamos que esta información te haya calado, que te haya servido, que estos tips te los lleves y que mañana los apliques, porque de nada sirve que me hayas escuchado si no se van a aplicar. Y recuerda que herencia no es sentencia. ¿Qué significa eso? Que todas las enfermedades que tu familia sufrió no tienen por qué sufrirlas tus hijos. Tú solamente decides si enciendes esa alarma o simplemente la apagas. ¿Listo? Con esto me despido. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas pueden abrir el micrófono o las pueden hacer en el chat.